las cosas que ya Moshe le había dado al pueblo, pero se las está recordando nuevamente, ¿no? Los mandamientos, el que él suplicó y oró por ellos. De paso que pues ese es el nombre de la parashá de esta semana, Baet Hanan, que quiere decir e imploré. En algunas versiones dice oré, en otras por ahí creo que decía rogueo. Pero la idea es de que se está pidiendo, se está suplicando. Y cuando se hace eso al Padre, pues obviamente se hace lo que conocemos como la oración. Y eso es lo que está diciendo la palabra, que está rogando a él. ¿Qué es lo que le está pidiendo a él en este momento aquí? ¿Por qué le está pidiendo? Que lo deje entrar a la tierra, ¿verdad? ¿Por qué Moshe le está pidiendo al Padre que lo deje entrar a la tierra si él ya le había dicho de antemano de que no iba a entrar a ella? Pero el Padre ya le había dicho que instruyera a Josué para que él lo iba a hacer. Los rabinos dicen que Moisés razonaba de esta manera: yo intercedí muchas veces por el pueblo de Israel y el Padre dijo que los iba a destruir, pero cuando intercedí por ellos, el Padre no lo hizo, los perdonó. Entonces está diciendo, en el momento que el Padre le dijo, no vas a entrar a la tierra, dice, en ese momento él no rogó, dice, se quedó callado, esperando, como diciendo, ¿sabes qué? Este no es el momento para rogarle por perdón. Ahorita tengo que aceptar lo que él está diciendo y más adelante, cuando sea quizás el momento apropiado, le voy a suplicar, voy a interceder por mí mismo, así como he intercedido por Israel y lo ha perdonado, tal vez él me lo perdone. Pero en el caso de Moshe no sucedió eso. ¿Por qué sería que el Padre no dio la misericordia que le dio al pueblo de Israel cuando Moshe intercedió por ellos? Como Mesías, como intercesor, como intermediario por el pueblo de Israel, ¿era necesario que Moshe muriera para que el pueblo pudiera entrar? Uno de los entendimientos que hay en la Torá acerca de el Goyel, es el que intercede, el que redime, era que la persona que intercedía, que rescataba a su hermano, tenía que pagar la deuda para poder rescatar y liberar a su hermano. ¿No recuerdan? El Goyel se le conocía, el Salvador, el Redentor. Tenía él que pagar la deuda. Lo que había cometido Moshe fue una falta, fue un pecado, no le dio el lugar que le correspondía al Padre cuando le dijo que le hablara a la peña. La golpeó él 2 veces. Muchas de esas cosas tienen muchos significados mesiánicos que tienen que ver con el Mesías, ¿no? No vamos a mirarlos ahora porque pues tocan en otra parashá y quiero enfocarme un poco en la razón simplemente. ¿Por qué él está pidiendo que lo deje entrar y el Padre no le permite? La persona tenía que morir. El Goel, el Redentor, tenía que pagar la deuda. Y la forma de pagar la deuda en los sacrificios, ¿cómo era? Con derramamiento de sangre, la muerte. Para que nosotros hayamos sido aceptos delante del Padre, ¿qué fue necesario que el Padre hiciera para que nosotros entráramos en la misericordia? El Mesías, Yeshua, tuvo que morir. Y eso había sido prometido desde antes. Isaías en las profecías decía que él iba, por sus llagas fuimos nosotros curados. Era necesario de que un Redentor, que un Salvador, Yeshua, tuviera que sacrificar su vida por los cuales estaba intercediendo. Y así como nosotros vamos a entrar, el pueblo de Israel que va a ser reunido en los últimos días, va a entrar en esa promesa, era necesario que un prototipo literal, como lo fue Moisés, también tenía que morir para que Israel pudiera entrar a la tierra de Canaán. Y murió también por sus propios pecados. El único que no murió por sus propios pecados fue Yeshua. El vituperio, la humillación, el dolor, porque sí fue martirizado. No como nos lo han presentado a nosotros en las películas, ¿no?, de la Pasión de Cristo, no en esa forma, quizás más duramente, pues la profecía lo dice claramente que fue azotado y nosotros podemos pensar, pero eso es literal, eso es simbólico. El relato de la historia cuenta de que sí, los romanos torturaban a las personas que las mataban de esta manera. Aunque ahí puede haber diferencias de opiniones, porque en realidad ellos se puede también decir de que solamente autorizaron la muerte de él, pero que en realidad los que le tenían que dar muerte era el acusador, porque en la Torá el primero que ejecutaba justicia cuando se condenaba a un reo a muerte era la persona que acusaba, y de ahí los demás. Por eso los rabinos decían de que los sanedrines en tiempos pasados no trataban de condenar a una persona así a la ligera,
Es más, ellos trataban de ver cómo la liberaban. Trataban de encontrar alguna falta en los testimonios, en las evidencias que se presentaran para que ellos... Porque a un cuerpo de Sanedrín que condenaba a alguien a la muerte se le consideraba como un Sanedrín asesino. En forma, ¿verdad?, simbólica. No es que ellos eran asesinos, pero es que ellos mismos que pasaban la sentencia tenían que ejecutarla también. Y después el resto del pueblo o la persona. Y ahora en día no. Ahora se trata de condenar a la persona lo más pronto posible. ¿Hayan suficientes evidencias o no hayan suficientes evidencias? A veces juzgamos sin saber las cosas y a la ligera. Pero en los tiempos que se juzgaba a través del Sanedrín, cuando era fuerte, ellos examinaban meticulosamente todos los detalles de algo que se les presentaba a ellos cuando se trataba de condenar a un reo. Y habían muchas cosas que tenían que ser cumplidas para que una persona fuera condenada. De lo contrario, no sé. Pero en este caso, Moshe tuvo que morir. Ahora él está ahí tratando de interceder por él mismo. Dice, ahora quizás ya le pasó, ¿no?, el enojo. Ahora me va a permitir entrar. Pero lo que hace es que el padre se moleste y se enoje otra vez con él. Le dice, ya, basta ya de este asunto. Ya te dije que no vas a entrar y no me estés hablando más de esto. ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿En hebreo? ¿Entiendes hebreo, verdad? ¿En chino? Quizás todavía no existía la China. Bueno, sí existía esa raza siempre, pero no se le conocía como nosotros lo conocemos ahora en día. Dice la palabra que, pues, que Abraham mandó a sus otros hijos para el oriente, ¿verdad? Que es lo que se conoce para esa área, en realidad. Ahora, muchos dicen de que, y hay esta opinión, de que Moshe tuvo que morir no por los pecados del mismo, sino por los pecados del pueblo. Pero sabemos que Moshe mismo tuvo faltas, a pesar de que se le reconoció como el hombre en aquel tiempo más humilde de la tierra, decía. Pero hay algunas citas que tenemos que tomar en cuenta que nos están diciendo que también que él sí falló, que él sí se molestó. Y él mismo lo dice ahí, ustedes me hicieron enojarme y a causa de ustedes fue que yo no voy a entrar a la tierra. Ese a causa de ustedes se pone como que sí, okay, yo tengo que morir por ustedes para que ustedes puedan entrar. Pero fíjese lo que está diciendo más adelante, eso lo vuelve a recordar en el capítulo 4, versículo 21. Él le dice, y Hashem se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que no pasaría el Jordán ni estaría en la buena tierra que Hashem tu Elohim te da por heredad. Cuando vamos al Salmo 106, mire lo que el salmista está diciendo acerca de él. Y el versículo 32 y 33. Dice, también le irritaron en las aguas de Meriba. En este caso aquí están irritando al padre cuando se quejaron porque no había agua en Meriba. Y dice, y le fue mal a Moshe por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu. ¿El espíritu de quién hicieron revelar? El de Moshe. ¿Y qué hizo? Y habló precipitadamente con sus labios. ¿Qué les dijo él? ¿Recuerdan? ¿Os hemos de hacer salir agua de esta roca? ¿Oh rebeldes? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Os hemos de salir. Está tomándose el crédito que le corresponde al Padre, porque no era él el que iba a hacer salir agua de la roca. Y él se está presentando él y Aarón, como que ellos dos son los que están obrando el milagro. Pero fíjese, el Padre todavía honoró o respaldó, aunque precipitadamente habló con su labio Moshe, respaldó todavía lo que dijo y hizo salir agua de la peña delante del pueblo. Porque acuérdense, el Padre está poniendo a Moshe, le dice, delante del pueblo, como que si él mismo fuera Elohim, porque eso fue lo que le dijo cuando fuera a representar delante de Faraón. Y Aarón será tu profeta y tú serás como yo. Si el Padre no hubiera respaldado a Moshe en ese momento, ¿cómo hubieran visto las generaciones futuras a Moshe? No lo hubieran visto como lo ven ahora. Pero el Padre dijo, no ha habido otro como él, al cual yo hable cara a cara como hablo con él. Así que sí lo tenía en gran estima el Padre. Y es por esa misma razón de que él lo tiene que disciplinar cuando cometió ese error. Él dice, tú no vas a entrar a la tierra. Pero súbete al monte y ¿qué le muestra? ¿Qué le dice? Mira al norte, mira al sur, mira al este y mira al oeste, hasta donde alcance a ver tu vista. Todo eso se lo voy a dar a la descendencia del pueblo de Israel. Esa referencia del norte, el sur, el este o el oeste, la encontramos en muchas de las profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, que el Padre está diciendo que de allá va a traer a todos sus hijos en el futuro, cuando Él restablezca nuevamente a Israel. Esta es una de las primeras. Cuando le prometió a Jacob que iba a hacer en la descendencia de él la promesa que le dio a Abraham, también se lo dijo. Mencionó lo mismo, norte, sur, este y oeste. Y lo podemos encontrar en muchas otras partes. Pero ahora, la forma como el Padre espera que este pueblo se mantenga dentro de la tierra es que ellos pongan en práctica
los mandamientos que Él dio a través de Moshe. Notemos siempre cuando nosotros leemos la Torá, qué es lo que la Torá está diciendo que hace por la persona que la guarda. Porque una de las malas interpretaciones que se ha tenido acerca de guardar la Torá, o que se dice en contra de los que quieren guardar la Torá, es que la están guardando ¿para qué? ¿Para qué se dice que los que no guardan la Torá y observan un grupo que sí la guarda, qué dicen? Eso quieren guardar la Torá ¿para qué dicen? Para la salvación, para salvarse. Porque no ponemos las cosas que Pablo ha dicho, que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿okay? Y que es bajo la gracia por la cual somos salvos. Entonces se mira como que guardando la ley antes era para salvación, cuando la Torá misma nunca dijo eso, ni el Padre les dijo: cuando ustedes guarden estos mandamientos, yo los voy a salvar, o algo parecido. ¿Qué es lo que vez tras vez nosotros miramos que está diciendo la Torá que iba a cumplir? ¿Qué era el propósito de hacer? Para heredar la tierra, ¿y qué más? Habían varias cosas que siempre presentaba. Miren lo que dice el capítulo 4, vamos a leerlo, dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Hashem, el Elohim de vuestros padres, os da. Para que los ejecutéis. No dice para que los crean. Una de las cosas de las cuales desafortunadamente, en las cuales también nosotros estuvimos en algún tiempo, de nuestros hermanos continúan creyendo, es de que es solamente de creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay un versículo, ¿no? Que es así. Y ese es el apoyo fuerte para decir: hermano, lo único que tiene que hacer es creer. Levante la mano derecha, hermano, y diga: creo en el Señor Jesucristo. Ya es todo lo que tiene que hacer, no tiene que hacer nada más usted. Creer. Esa es una filosofía griega. Los griegos hacían mucho énfasis solamente en la mente, en que era todo lo necesario. ¿Por qué? ¿Qué decían? Porque este cuerpo de por sí, decía, es malo, la carne es mala, lo que es bueno es el espíritu. Entonces es importante solamente creer. Poner en práctica no era para ellos importante. Pero la Torá me está diciendo a mí que los ejecuten, que los hagan, que los pongan por obra, no que los crean, no de que los tengan como un mero conocimiento ahí en la mente, no que tenemos que recitar un credo y decir: creo en Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. ¿Y cómo va el credo? Algunos de ustedes se lo saben, ¿no? Yo no me lo sé, pero algo así creo que va un credo así. Esos buenos ex católicos, a ver, ¿se les pasó algo? Pero todo era no creer, ¿no? Creo, y creo esto, y creo lo otro, y creo lo otro, y creo. ¿Y cuándo venía la práctica de lo que cree? Cuando una persona va a estudiar en la universidad, claro que tiene que tener teoría, ¿no? Para practicar una profesión. Pero después de que pasó los años estudiando ahí, por decirlo así, medicina o otra profesión, ¿qué viene después? La práctica. Un mecánico no le va a arreglar un carro con leer el libro con el cual aprendió mecánica. Tiene que echarle manos al asunto. Los cocineros leen recetas, ¿no? Sí leen recetas y tienen que los ingredientes, medidas de esto y lo otro. Pero ya, para hacer el trabajo, a fin de cuentas, ¿qué se necesita? Que se llenen las manos de harina, que se llenen las manos de aceite, ¿verdad? Pero se fijan que sí es importante el conocimiento, sí es importante, es básico también, pero no es lo único. Hay que poner en práctica lo que estamos aprendiendo, y eso es lo que falla en el cuerpo de nuestros hermanos creyentes, que todo lo han dejado en simplemente creer en el corazón, pero en la práctica se está practicando. Sí, dicen: no, pero sí vamos a la iglesia, sí, pero que sí ayunamos, que sí que leemos la Biblia, pero en realidad esa no es todo, no es suficiente, no es ni el empiezo, porque siguen practicando y haciendo cosas que se les ha enseñado que eso es correcto y está bien para ganar la salvación. Usted no se va a salvar por estar en la iglesia todos los días. Nadie se va a salvar por eso, porque ayuna, porque va a la iglesia, ni aún porque da dádivas a los pobres, aunque es un mandamiento. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tanto nosotros estamos practicando lo que ya hemos conocido o que estamos conociendo? Porque a medida que vayamos practicando y poniendo esas cosas por obra, dice, esa justicia, dice el Padre, va a hablar por ti. Esa justicia es la que va a interceder por ti en el día del juicio, porque por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificados. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero debemos de hablar lo que practicamos, debemos practicar lo que hablamos. Y eso es lo que el Padre le está diciendo al Padre. Y le dice: aparte de que las tienen que ejecutar, las cosas que yo ya establecí, las cosas que yo les di, no le van a añadir nada, ni le van a quitar, ni le van a poner. Dice: no se hagan ni a la izquierda ni a la derecha. Todos los mandamientos que yo les di a ustedes, los van a hacer tal y como se los di. Versículo 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Tristemente es lo que más se ha hecho en nuestros días: añadir y quitar. Este mandamiento no me gusta,
este sí me gusta, a este le voy a agregar un poquito más porque yo creo que le hizo falta. El hombre ha razonado de esa forma por muchos años, y es por eso que ahora en nuestros días tenemos unas creencias y una religión, por decirlo así, ¿no?, entre comillas, bien adulterada, lejos de la verdadera intención que el Padre dio en sus mandamientos, porque se le ha estado quitando y poniendo, adulterando. Quito esto y pongo lo otro, yo creo que esto ya no hay que hacerlo, yo creo que esto era solamente para aquello, yo creo que este ahora es para nosotros. Y le dice el Padre: vuestros ojos no vieron lo que hizo Hashem con motivo de Baal Peor. A todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Hashem tu Elohim de en medio de ti. ¿Por qué vino esta destrucción? Porque el quebrantamiento de un mandamiento, que era la idolatría. Versículo 5 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Hashem y Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entréis para tomar posesión de ella. Para que hagáis así, de esta manera, como se les enseñó. Guárdenlos, pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aún hay personas que consideran la Torá y la gracia como conceptos contrarios. Aunque haya personas, y hay personas que consideren a la gracia y la Torá conceptos contrarios, no pueden negar, y algunos no dejan de admirar a alguien que lo miren observando mandamientos, porque son, como dice la palabra, son sabios, son inteligentes. Y la gente, no en balde el Padre lo está diciendo, va a decir: este es un pueblo sabio y entendido. ¿Okay? Los apóstoles nunca se juntaron, nunca ve usted en el Nuevo Testamento que se están juntando todos los apóstoles para hacer una campaña evangelística. Vamos a hacer una campaña, vamos a hacer una cruzada para ganar almas. ¿Qué es lo que vez tras vez Pablo y Pedro están exhortando al pueblo que hagan? Vamos a ver Colosenses 4:5. Miren lo que Pablo está diciendo. Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué será en la práctica andar sabiamente con los de afuera? Andad, o sea, caminen con sabiduría frente de los demás. La única manera que alguien se puede decir que caminaba con sabiduría delante de los demás es que no tuvieran nada que decir en contra de ellos. Y cuando nosotros estamos guardando los mandamientos tal y como se deben de guardar, no hay nadie que tenga que decir nada malo de usted. Aunque no lo entiendas, pero es que en la obediencia misma del mandamiento se ve de que son justos, de que hay justicia. ¿Podrá ser injusto que una persona sea honesta, que no robe? ¿Podrá ser injusto que una persona observe un día como lo señalan las Escrituras? ¿Podrá ser injusto que alguien haga bien a los pobres de la tierra? Lo ven mal en el aspecto de la práctica de que no lleva a la salvación, de que es innecesario, pero no lo ven mal en el sentido de que es injusto, porque ninguna práctica, ningún mandamiento se puede ver como injusticia. Mira, la diferencia entre lo que es justo y no es justo es algo que por naturaleza lo entendemos, ya sea que seamos religiosos o no religiosos, que observemos una religión o no. Eso es lo que es el entendimiento del bien y el mal. Nosotros por naturaleza ya entendemos qué es bueno y qué es malo, aunque no tengamos Torá ni tengamos mandamientos. La persona, el cuerpo, las acciones dicen claramente si una acción está bien o está mal. En realidad es algo como una segunda naturaleza en la persona a entender cuando alguien está obrando bien, está obrando mal. Por ejemplo, el ayudar, si usted ayuda a una persona ciega a cruzar la calle, ¿necesita entender la Torá para mirar de que eso es una acción de justicia? No necesita entender la Torá. Si a usted lo miran haciendo vandalismo, quebró una ventana ahí de un carro, ¿lo mirará la persona como... ¿Cómo lo van a mirar eso? ¿Como un acto de bondad o como un acto de injusticia? O sea, ¿sí me explico? Necesitamos entender la Torá para mirar cuando hacer la diferencia entre qué es lo bueno y qué es lo malo. No necesitamos la Torá. Lo que depende de quién es el carro. Si es del vecino que no lo quiere, ¿verdad? Por eso Pablo dice de que los que están con Torá van a ser juzgados de acuerdo a la Torá, y los que estén sin Torá van a ser juzgados sin la Torá. ¿Por qué? Porque hay cosas esenciales y básicas en la vida que nosotros ya entendemos por naturaleza de que no son buenas, que son malas, que son injustas. La Torá lo que hace es especificar bien con detalle: esto y esto haz porque esto es bueno, esto y esto no hagas porque esto es malo. Ya depende de nosotros el que aprendamos a conocer bien esos detalles, ¿no? Pero hay muchas cosas, de que obviamente entendemos de que o son buenas o son malas.
Miren lo que le dice Pedro también, llamando la atención a la congregación. Primera de Pedro 2:12. Dice Kifa ahí en el capítulo 2 de su primera epístola. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Hashem en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. No van a tener nada malo que decir si tú estás obrando de acuerdo a los mandamientos, si tú estás obrando de acuerdo a la Torah, si tú estás obrando en justicia. Nadie va a tener nada malo que hablar de ti en la hora del juicio. Y ahora también. Mira Yeshua, capítulo 5, Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que Pedro está diciendo, lo que Pablo está diciendo, lo que Yeshua está diciendo, está en línea con la Torá, de que son nuestras buenas obras, de que es nuestro buen accionar, de acuerdo al mandamiento, los que van a hablar por nosotros, y eso va a traer honra al nombre del Padre, a quien nosotros representamos. Está en línea con lo que está diciendo Isaías 60. Miren lo que dice Isaías 60, versículo 3. Isaías 63 dice: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿A quién se está refiriendo aquí Isaías? A Israel, al pueblo de Israel. A Jerusalén dice: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Se está refiriendo a la restauración de Israel cuando vuelvan a la tierra. Ahora, andarán las naciones a tu luz. ¿A qué luz se estará refiriendo? ¿Qué es lo que siempre se ha conocido como la luz? Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Los mandamientos son luz, dan entendimiento, nos sacan de la oscuridad. El pecado es oscuridad. No es que vamos a andar ahí con una lámpara en la mano ahí para alumbrar a la gente y que la gente va a caminar. Todas estas son cosas que formas de hablar que nos dan a entender. Siempre ha sido comparada la palabra, siempre ha sido comparada los mandamientos con algo que alumbra, con algo que da luz, con algo que da entendimiento. La luz, el conocimiento, da entendimiento para caminar por el buen camino. Dice: y los reyes al resplandor de tu nacimiento, cuando vuelvan a ser establecidos como nación, como el Padre se los ha prometido. Dice, van a andar caminando en pos de la luz que ellos tienen. ¿Qué es lo que tiene el pueblo de Israel? Que se le conoce como la luz. La Torá, los mandamientos, que siempre han sido, ahorita también lo están siendo desechados por el pueblo como algo que no es necesario para obtener la misericordia y la gracia del Padre. Todo lo que tiene que hacer es creer en Yeshua. No tiene que hacer nada más. Pero las palabras y las profecías vez tras vez me dicen: tengo que andar yo caminando de acuerdo a lo establecido en los mandamientos. ¿Saben que esta es una de las formas como el judaísmo ha hecho prosélitos hace más de 2000 años? Es la forma como ellos viven, que llama la atención a las personas que se convierten al judaísmo. ¿Sabe de que son más los que se convierten al judaísmo que los que se convierten al cristianismo? Aunque nosotros quizás pensemos de que se hacen muchas campañas y que mucha gente se convierte y se bautiza. Porque sí usted ha escuchado, yo sé que ha escuchado y quizás ha sido testigo y ha conocido judíos que se convierten al cristianismo, ¿no? Y los presentan como trofeos. Es un judío, se hizo cristiano y es un gran. Pero en realidad son más del cuerpo de los creyentes, del cuerpo cristiano, que se convierten al judaísmo. Nosotros tal vez no creeríamos eso, pero las estadísticas muestran lo contrario. Son muchísimos más. ¿Y cómo lo hacen ellos? No andan haciendo cruzadas evangelísticas. Por su forma de vivir. ¿Cómo viven sus vidas? Hasta donde más pueden, con sus errores y todo, pero tratando de obedecer Torah, obedecer los mandamientos. Y es que la palabra que el Padre ha dado y sigue hablando a través de sus profetas y sigue hablando en nuestros corazones con las escrituras que tenemos ahora, es que dice: cuando ustedes obren de acuerdo a estas palabras, la gente va a decir: gente sabia y entendida es esta. Esta gente, no hay otro pueblo que tenga mandamientos y estatutos como los que se les han dado a ellos. ¿Sabían ustedes que el judaísmo fue en realidad la primera cultura que estableció escuelas públicas? En el primer siglo se empezaron a establecer las escuelas públicas en el judaísmo y era para enseñar Torah. De ahí vinieron saliendo. Y qué ironía, ¿no? 2000 años después, en las escuelas públicas ahora, lo que menos se quiere hablar es de las cosas del Creador. Las han sacado de las escuelas. No quieren los mandamientos ahí.
porque ofenden a los otros que no creen en ellos. Cuando fue sobre esas bases que se instituyeron, se da cuenta cómo al pasar el tiempo el hombre va cambiando y va torciendo y va alterando las cosas porque ellos piensan de que las pueden hacer mejor. Quiere decir que entonces el Padre se equivocó cuando estos mandamientos, o era solamente para aquel tiempo, pero como a medida que las cosas van cambiando y las épocas son más modernas, ya eso ya pasó de moda y tenemos que aplicar o entender la palabra del Padre de una manera diferente porque estamos en el siglo XXI y ahora ya no hay que guardar sábado, ahora hay que guardar domingo. Y ahora sí ya se puede comer toda clase de carne, porque aquello era para aquellos tiempos. ¿Qué estamos diciendo cuando estamos pensando y hablando de esta manera? De que estos mandamientos eran para aquel tiempo, pero que ahora el tiempo es moderno. Ahora las costumbres son diferentes. Estamos en una cultura diferente y tenemos que hacer las cosas de forma diferente. ¿Qué estamos diciendo en la práctica cuando pensamos y actuamos de esta manera? Que la Torah no es eterna, que Él cambia, como el camaleón. ¿Saben cómo es el camaleón? De acuerdo a la ocasión, cambia de colores de acuerdo a la ocasión, que bailan al son que le canten, que le toquen. Nosotros ponemos estas palabras y ponemos este tipo de pensamiento como si el Padre está hablando y diciendo de esta forma cuando decimos no, ya no hay que hacerlo así. Eso es anticuado. ¿Cómo voy a andar yo vestida a la antigua? Razonamos de esta manera. Es cierto que estamos sujetos a los cambios, ¿no? Hemos nacido en esta época, pero siempre hay principios básicos, siempre hay principios por los cuales podemos hacer modificaciones. Es cierto, no vamos a andar vestidos. Los hombres antes se vestían con un gabán largo hasta abajo, ¿no? Pero saben que aún así se diferenciaba entre cuál era el de hombre y cuál era el de mujer. Por los colores, por las formas, siempre se ha diferenciado. Como ahora en día se diferencia la vestimenta del hombre. Aún en la forma como hacen los pantalones, hasta aún en eso, que no debería la mujer la verdad traer pantalones, pero hasta aún en día ahora se diferencia entre cuál es pantalón de mujer y cuál es pantalón de hombre, por la forma como los hacen, ¿sí o no? ¿Hay una diferencia entonces? Siempre se hace esa diferencia, porque la hay. A veces inconscientemente nosotros hacemos la diferencia y al mismo tiempo decimos no hay diferencia, pero sí la estamos haciendo. Y tú mencionabas el proverbio, ¿no? Que decía, es Proverbio 16:7. Búsquenlo. Porque el blanco nuestro es que las naciones, que las personas, que los que nos rodean aprendan a conocer los caminos del Padre. Cuando lo encuentres lo lees, por favor. Proverbios 16:7. ¿Va en línea esto con lo que está diciendo Pablo y Pedro, cómo tenemos que andar delante de los demás? Sí, dice, no tienen que tener nada malo que decir de ustedes, dice Pablo y Pedro, para que alaben al Padre que está en los cielos. No es lo mismo que está diciendo aquí, mire, Isaías también, capítulo 2:3. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Hashem, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra. ¿Qué está diciendo Isaías aquí? De Sión saldrá ¿qué? La Torá, y de Jerusalén la palabra de Hashem. ¿Para cuándo es esto? ¿Para qué tiempo es esto? ¿Ya se cumplió esto? ¿O se cumplió cuando vino Yeshua? ¿O se ha cumplido en algún tiempo de la historia de Israel? El versículo 2 nos dice que es para el futuro. Dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado, o sea, va a ser afirmado, va a ser establecido, se va a dar a conocer que así es el monte de la casa de Hashem como cabeza de los montes, como principal entre las naciones, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Dígame, ¿qué naciones están corriendo ahora en día para Jerusalén para aprender la Torá? Entonces, ¿para cuándo es esto? Para el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Las naciones, dice, van a correr para Jerusalén, porque de allá es donde va a salir la Torá. La pronunciación es con Z, pero es que en español la tradujeron a escribirla con S, Sion, pero es Zion. También se puede Sion, se dice Sion, en realidad en hebreo sería algo como Sion. Los va a congregar en el valle, abajo. Acuérdense que Jerusalén está en un monte, pero así en el valle, cuando vas así está hacia abajo. No, Sion no está abajo, pero van a querer ir a atacarlo. Entonces los ejércitos llegan a ese valle, a esa llanura. Pero mi punto es este ahora, mire. Está diciendo aquí la palabra, que en el futuro las naciones van a ir a buscar entendimiento, conocimiento, la palabra, la luz, que va a salir de Jerusalén. La ley dice ahí, ¿no? Que es con lo que entendemos la Torá. Entonces, si la Torá ahorita, hoy en día, está obsoleta y no hay que guardarla porque era para los judíos, ¿por qué ahora aquí está diciendo que en el futuro
se va a volver a la observancia de los mandamientos de la Torá. Entonces, ¿qué es? ¿Es un sub y baja? Padre, en aquel tiempo tenía que guardar la ley cuando estaba el templo, pero ya lo desechó porque ellos idolatraron, ahora ya no hay que guardarla, pero en el futuro sí hay que guardarla otra vez. Si nos damos cuenta cómo hacemos que las cosas con nuestra manera de hablar o de practicar o de creer, estamos haciendo un sub y baja, como un roller coaster, como una montaña rusa. Ahora sí, mañana no, ahora otra vez sí, pero ahí la palabra me está diciendo que en el futuro se va a volver a guardar la Torá y va a salir de allá de Jerusalén. Entonces, si vamos a hacer eso en el futuro, ¿por qué ahora en día no lo tenemos que practicar? ¿No se supone de que si usted está mirando hacia adelante, hacia el futuro, que va a hacer algo, tiene que estar empezando a practicarlo y haciéndolo ahora para que cuando llegue la hora de hacerlo, usted ya sepa cómo hacerlo? Pero miren, no, apliquemos esto. Recuerden una cosa, aunque el Padre le prometió a Abraham de que él le iba a dar esa tierra, la heredó, saben de que se cree y se puede ver algunas evidencias en las Escrituras de que él compró con su dinero, compró la tierra, compró muchas tierras, con oro. Abraham, sí. Ese es de lo que sabemos, dicen las Escrituras, pero hay otras evidencias que en realidad él compró, así como David. David compró también una parcela y le dijo, yo no te voy a aceptar que me regales eso. ¿Cómo le voy a ofrecer yo sacrificio al Padre de gratis que no me cuesten nada? ¿Sí recuerdan eso? No, pero es que volvemos a lo mismo, Aaron. El Padre nos promete y nos da, pero acuérdense que Él espera que también nosotros pongamos nuestra parte y llevemos las cosas a la práctica. Por ejemplo, cuando Él les dijo de que iba a sacar a esas naciones de ahí, ¿quiénes en realidad la sacaron? ¿No fue Israel el que tuvo que ir a la guerra para sacarlos? ¿O se quedaron de brazos cruzados y el Padre mandó ángeles a sacar a las naciones? O sea, ustedes vayan, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a respaldar, pero ustedes tienen que trabajar. Sí, porque cada descendiente de las diferentes tribus tiene que ir a la parte que les corresponde. Va a ser, sí, la tierra, tenemos que volver cuando volvamos a nuestras posesiones por donde eran nuestros padres. Así que ya están queriendo el coco. Van a ser edificios ahí Volviendo a lo que estamos hablando de andar en la luz, de andar caminando rectamente delante de los demás. Mira lo que Pablo sigue diciendo en Tito. En Tito, capítulo 2, después de las epístolas de Timoteo, está Tito ahí. Capítulo 2, versículos 7 al 8. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ejemplo de buenas obras. Siempre que las Escrituras, en el Brit Hadashah, en el Código Real, habla de buenas obras, siempre se está refiriendo a la observancia de mandamientos. Porque ¿qué sería una buena obra sino la observancia de un mandamiento? Pero nosotros no a veces lo asimilamos como la observancia de mandamientos cuando decimos buenas obras. ¿Por qué? Mandamientos. Eso es lo que está diciendo. Yeshua siempre que habló de buenas obras, Pablo, Pedro, todos ellos, cuando hablaron de buenas obras, siempre se estaban refiriendo a la práctica de los mandamientos. Eso es lo que mandaban a hacer. Pero es que miren, representar lo que nosotros creemos y decimos que creemos y hacemos es una gran responsabilidad. Aún recuérdense, cuando estábamos en otro tipo de creencia, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que siempre dicen las personas que no practican o que no guardan nada o que no se consideran religiosas? Cuando miran a alguien que actuó mal y que profesa hacer algo, míralo, y dice que es cristiano. Dice. ¿No dice siempre eso la gente? ¿Qué dirán entonces nuestros hermanos cristianos a nosotros ahora que profesamos y estamos aprendiendo a guardar los mandamientos como los estamos entendiendo, como el Padre nos ha ido mostrando? Si nos miraran quebrantando algún mandamiento, que se los miraran a ustedes comiendo su burrito de carnitas ahí, ¿no? Y usted dice que ya no come esas cosas. Que se lo miraran en una tienda comprando en Shabbat. Mira, y dice que guarda los mandamientos. Mira, dice que guarda la Torá. ¿No se señala siempre? Solamente que él no supiera, ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos comer cosas sin saberlo, o ingredientes de animales o de cosas que sabemos sin saberlo, porque tal vez no prestamos atención a los ingredientes, o alguien nos dio algo y por educación o por pena dijimos que no, ¿verdad? Pero Pablo, recuerden, Pablo provee aún para eso, dice, por asuntos de conciencia, dice, no preguntes nada, dice. Porque si vas a preguntar, entonces tienes que mantenerte en lo que tú crees y sabes. Si vas a preguntar de dónde provino eso, porque se estaba refiriendo a las carnes que eran sacrificadas a los ídolos y después eran vendidas en el mercado. A eso se estaba refiriendo Pablo. Que no estés preguntando si esa carne que estás comprando en el mercado, si fue sacrificada a un ídolo. Porque si preguntas, no te la puedes comer. Porque tú ya estás bien entendido, ya sabes de que fue sacrificada a un ídolo y no la puedes comer. Así que
por asuntos de conciencia, dice él, mejor no preguntes. Le llegó el olor. Se conoce el olor, varón. Se conoce el sabor, el olor. O hay veces, si usted tiene buen ojo y sabe hasta cómo se mira en la carne, uno aprende a conocerla. Así que algunos de nosotros, mire, la gente que ha comido carne de puerco toda su vida y ya no la come, puede mirar así rápido que es carne de puerco. Aquellos que no han sido muy dados a la carne de puerco tal vez podrían ser engañados, ¿verdad? Y se las pasen por que es de res. Pero hay quienes que no. Yo les voy a decir una cosa, ¿ok? La verdad es que no deberíamos de comer ya carne si no son kosher, hermanos. No deberíamos. Yo sé que no es un paso fácil de dar, porque hemos estado y pensamos de que pues es res y es aceptable, pero es que si observamos los mandamientos detenidamente, los mandamientos nos prohíben que comamos animales que no hayan sido matados de acuerdo como la Torá especifica que lo hace kosher. Usted sabe cómo tiene que ser. Tengan cuidado con eso, ¿sabe por qué? Porque a veces para que tengan ese sabor usan la manteca del puerco, usan ingredientes derivados para que sepa así. Aunque la carne en sí no sea de puerco, pero para que sepa así le van a poner de la manteca y se lo agregan como sazonador. Pero mire, la verdad es sí, mire, varones, yo sé que no es fácil hacer cambios de la noche a la mañana en nuestras vidas. Pero la verdad no debemos de comer carnes ya que no sean kosher. Créanme que se va a ahorrar enfermedades, se va a ahorrar idas al médico. Y en realidad no debe ser solamente por eso, debe ser por obediencia. No son, y por eso es lo que estoy diciendo. No debemos de comer ya carnes que no sean kosher. Porque mire, en las carnes molidas hay un mandamiento. Recordemos, todos los mandamientos, los 613 son válidos. Y dentro de esos hay una parte del muslo que no se debe de comer por mandamiento. En los negocios donde venden carnes que no son kosher, va todas esas partes mezcladas con todo lo demás. Se mató el animal impropiadamente, ya sea con un balazo, ya sea con choques eléctricos, diferentes maneras que los matan. Hasta con choques eléctricos los matan. Sí, el propósito es que cuando se mata al animal de una manera apropiada, es para que no sienta dolor, para que su sangre salga toda, porque cuando el animal siente dolor y tiene miedo a la muerte, eso se va a su carne. La adrenalina que se levanta del temor y de todo, se va a la carne del animal, y usted se está comiendo eso. Por eso es que mucha gente que come carne anda de mal humor, se enferma. Nos estamos comiendo las enfermedades y el temor y el miedo que el animal tuvo cuando lo mataron. Hay unos lugares que tienen unos túneles de metal y ahí por ahí los pasan y son choques eléctricos que los matan y los ponen que corran por ahí, donde cada vez que topan son choques que les dan y el corazón les empieza y prácticamente mueren como de un ataque al corazón los pobres animales. El pollo, el más problema con el pollo es lo que le han alimentado, pero como lo matan, pues no es el mismo proceso como una vaca, ¿verdad? Yo no creo que los lugares comerciales para matar el pollo lo hacen como lo hacían allá en los pueblos, que le retorcían el pescuezo, ¿verdad? Y se quedaba la sangre en él. Yo creo que no, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, la forma es apropiada. El problema más que todo con el pollo es que lo alimentaron. Alimentación. Lo que lo hace kosher en realidad es cómo lo alimentaron. Le dieron tal vez puros granos, maíz, arroz, no sé lo que le dan, pero que sea natural. Y que no les inyecten, que no les den comida con muchas hormonas. Porque un pollo nace y a las 3 semanas ya está así, rápido. Pero hay gente que en nuestros pueblos así lo hace. Sí. Usualmente se cuelga y se le pone un cuchillo, se cuelga y uno se aparta y ahí está tirado hasta que se le sale toda la sangre. Ahí está. Pero se ha hecho y yo no creo que se haya eliminado totalmente esa práctica. Todavía lo hacen así. Y son de diferentes, van mezcladas de todas clases. Los blancos, los nervios. Son tantos los cambios y las cosas que tenemos que ir cambiando en nuestra vida, hermanos. Y la verdad, por ignorancia ya no podemos caer nosotros que no sabíamos. Nosotros ya sabemos los sistemas y las formas como procesan y cómo matan y cómo producen los animales aquí en este país y en nuestros países también, no solamente aquí. Es comercial. Ellos no están preocupados en darle a usted carne sana, ellos quieren venderle la carne. Esté alimentado con puras hormonas o como lo hayan matado. ¿Usted cree que esa es la preocupación de las compañías estas? Por eso la carne kosher no es barata, es cara, porque es un proceso más
En realidad la carne no la hace kosher que porque la gente piensa que porque le dicho la bendición al rabino. Eso no es lo que la hace kosher. Sí la puede bendecir, pero eso no es la que la hace kosher. Lo que la hace kosher es que fue crecido y matado apropiadamente, que es de consumo apropiado para nuestro cuerpo. Por eso el Padre dio esas reglas, dio esos mandamientos. No te vas a comer animales que hayan sido muertos por las fieras en el campo. No te los vas a comer, son tamei. No te vas a comer un animal que se murió de muerte natural, tampoco. Si se murió de muerte natural era porque ya estaba muy viejo, porque ya estaba enfermo. No te vas a comer eso. ¿Cuántas cosas estableció eso? ¿Para qué fueron establecidas esas cosas? Para ponernos limitaciones. No quiero que te comas, te sabe rica esa carne, pero no te la vas a comer porque te sabe rica. Ese no es el propósito, es para nuestro propio bien, para que no nos enfermemos, para que no andemos con artritis. Porque la carne, todo eso, el ácido úrico que tiene, eso se va y come los ligamentos. Eso es lo que hace en realidad hacer artritis. Los ligamentos que tenemos, ese ácido lo come. Y cuando ya es como una puerta, una bisagra, no le echa aceite, ¿qué le pasa? Eso es lo que pasa con nuestras coyunturas. Esos ligamentos es el aceite natural que tiene nuestro cuerpo. Pero con tanta carne roja que comemos, los empiezan a secar. Pero a veces nosotros no reparamos en esas cosas porque preferimos darle gusto al paladar. Pasamos por alto esas cosas. Y hay tantos alimentos, hermanos, que bien preparados y tantas frutas y vegetales que se pueden preparar tan buenos que la carne de soya. En realidad, si usted prepara bien, aprende a preparar bien la carne de soya, no le deja nada que desear a la carne de verdad. Es una carne seca hecha a base de soya, usted la pone a remojar en agua y se hace más grande. Y usted la prepara como que fuera carne. La puede guisar y todo, la condimenta. Y cuando usted se la come, si no le dice a la gente usted que es carne, la gente piensa que está comiendo carne, la verdad. Hicimos un paréntesis bien grande ahí, ¿no? Pero es en cuanto a los mandamientos, hablando de esta parashá, está la parte de la Shema, ¿no? Está incluida ahí esta semana. Y qué importante, ¿no? Es el que nosotros entendamos lo que el Padre está diciéndole ahí al pueblo de Israel, de la responsabilidad que tiene de enseñar a nuestros hijos, a sus hijos, cómo andar caminando en estos mandamientos que Él les está dando. ¿Qué es lo que dice la Shema? Antes de que diga la Shema, ¿para qué les dice que los haga? Dice ahí, mire, en versículo 6:2, para que temas a Hashem tu Elohim, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, tus hijos y tus nietos, en otras palabras, ¿no? Tienes que criarlos en disciplina y amonestación de Hashem. Eso es lo que Pablo está diciendo en Efesios 6:4. Cría a tus hijos en disciplina y en amonestación de Adonai. La única manera de criar a nuestros hijos en disciplina y en la amonestación del Padre es a través de los mandamientos. Cuando dice en el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levante. ¿Qué es la importancia de repetir estas cosas a nuestros hijos? ¿Qué está diciendo? Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino, tienes que repetírselas. Que a cada momento que nosotros tengamos la oportunidad de hablar a nuestros hijos de los mandamientos del Padre, hay que hacerlo. Las oportunidades siempre van a salir. De los que usted conoce, entiende, vaya enseñándoselos a ellos. 613. Mire, varón, lo que hay ahí es un principio, ¿ok? Lo que hay ahí es un principio. Y hay cosas que sabemos nosotros dentro de los 613 mandamientos que no se van a aplicar para sus hijos, porque hay mandamientos para las mujeres, hay mandamientos para los reyes, hay mandamientos para los sacerdotes, hay mandamientos para el sumo sacerdote. Entonces, pero los que usted sabe que se aplican para ellos, enséñeselos. Y nosotros a veces habíamos descuidado esa parte que la Torah nos está diciendo que es parte del mandamiento. Es un mandamiento que usted le enseña a sus hijos los mandamientos. Valga la redundancia. Es un mandamiento que usted le enseña a ellos los mandamientos. Y no esperemos de que a ellos les gusten, hermano. No esperemos que a ellos les gusten. Ahora en este momento quizás ellos no lo miran bien, no lo entienden, ¿verdad? Pero créanme que en el futuro se los van a agradecer. En el futuro se los van a agradecer. Y sabe que la Torah aquí no nos dice de que nosotros se los enseñemos hasta que tengan 10 años, hasta que tengan 15, hasta que tengan 18, hasta que tengan 20. Dice a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
O sea que está diciendo, ya cuando tus hijos tengan hijos, se los vas a seguir enseñando a tus hijos. Siempre. Aquí no da un límite hasta que ya se vaya de tu casa, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No, también a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mire, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Nieto, todos los días de tu vida, mientras yo esté vivo, tengo que seguirle diciendo a ellos que hay que guardar mandamientos. Ahora, yo no lo voy a hacer a la fuerza que los obedezca ni que los escuche, pero sí tengo que decirle. Recuérdense qué fue lo que se le dijo a Ezequiel. Ve y dile al impío de su mal camino. ¿Okay? Porque si tú no lo haces, la sangre de él yo voy a demandar de tus manos. Pero si tú lo haces y él no obedece, entonces yo me la voy a entender con él y tú habrás limpiado tu camino. No lo haga queriendo que usted lo va a hacer que lo guarde a la fuerza. No, simplemente presénteselo, dígaselo adecuado y de una buena forma. Eso es obsoleto, dicen. Mire, es que el blanco, el ideal que nosotros tenemos que tener es de que las generaciones futuras, en nuestros hijos, continúen en el futuro con estas cosas. Porque si usted no enseña a sus hijos y sus hijos nunca aprenden estas cosas, ¿cómo va a continuar la próxima generación conociendo los mandamientos? Ese fue el problema que pasó con Israel. Por no enseñarles a sus hijos, ¿qué aprendieron? A idolatrar, a seguir dioses extraños. Tiene que continuarse la siguiente generación en el conocimiento. Y ese yo sé que no es un trabajo fácil, man. Especialmente si nuestros hijos ya están grandes, especialmente si nuestros hijos no los crecimos en esto, si nosotros mismos ya grandes conocimos esto. No es un trabajo fácil. No estoy diciendo que vayan y enséñenles y métanle por los oídos y por donde sea que vean los mandamientos, ¿ok? Pero la responsabilidad, pero no dejamos de tener esa responsabilidad. Mire lo que decía un rabino, el rabino Hamuná decía, Rabbi Hamnuna decía, a Jerusalén destruimos solamente porque no enseñamos Torah a los niños de la escuela. Porque si esos niños que él está hablando hubieran aprendido la Torah y no hubieran idolatrado, no hubieran venido los romanos, no hubieran venido los griegos a destruir nuestro lugar. Porque a causa de qué el Padre llegó y permitió la destrucción del templo. A causa de los pecados, a causa de la desobediencia. Pero si esos hijos de ellos hubieran continuado obedeciendo, no hubiéramos pasado por estas cosas. El Rab Yahuda decía, el mundo permanece solamente por amor al aliento de los niños de las escuelas. ¿Sabe por qué ellos se refieren siempre a que es a causa de los niños que el Padre tiene misericordia? Y porque Yeshua mismo dijo, ¿verdad?, que de los niños es el reino de los cielos. Porque a un niño se le puede enseñar. Un niño se deja enseñar. Los niños, cuando usted les empieza a hablar, y depende cómo les hable, ¿verdad?, si les llama la atención o si lo escuchan, todavía están en la que le están escuchando, ponen atención y escuchan todo lo que el Padre le tiene que decir. Recuérdense que los niños siempre tienen a los grandes en alta estima en el hecho de que ellos saben más, ¿verdad? Ellos tienen entendimiento, son sabios, escuchan. Dentro del judaísmo, y han escuchado esto antes, se lo había mencionado, ¿verdad?, el estudio de la Torah se lleva a cabo a la edad de 5 años. Se les empieza a memorizar los mandamientos. Los tienen que memorizar. Empiezan a estudiar la Mishnah a los 10 años. Les hacen su bar misma a los 13 años. Y a los 15 los ponen a estudiar el Talmud. En las tradiciones orales, ellos hacen esto. No, pero literalmente los judíos que observan los mandamientos, sí enseñan a sus hijos de esta manera. Sí, que está diciendo a los 5 años la Torah, a los 10 años la Mishnah, a los 13 años le hacen la bar misma, y a los 15 hacen el Talmud. Pero venimos nosotros y ¿qué hacemos? A los 5 les compramos el primer Game Boy o le compramos todos los juguetes, y a los 5 años vaya usted a la casa de con niños pequeñitos y no hay donde pararse porque están los juguetes regados por todos lados. A los 10 ya algunos ya les compran su primer celular, le traen con su celular a los 10 años. A los 13 ya los quieren dejar andar yendo a dormirse a las casas ajenas, ¿cómo se les dice? Una sleepover, ¿qué? Ya a los 13 años con sus amiguitos. A los 15 ya les andan queriendo comprar un carro, porque ya va a ser como a los 16 años ya pueden tener licencia y manejar, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la enseñanza de los mandamientos? Fíjense todo lo que hemos hecho, ¿no?, con nuestros hijos. Y sabemos que a los 13 años el Bar Bisma quiere decir hijo del mandamiento. Es alguien que ya tiene la responsabilidad, que ya entiende, que ya razona que hay que guardar sus mandamientos. Ya a la edad de 13 años, ya un niño ya razona muy bien. Ya es responsable por sus mismos actos.
hasta cierto punto, ¿no? Porque los padres somos responsables siempre por nuestros hijos, pero también ellos son responsables por ellos mismos. Bueno, sí, cuando se consideraba la mayoría de edad, aún dentro de Israel, porque por eso mismo que de 20 años para arriba, acuérdense, ya no entraron a la tierra, ¿verdad? Se consideraba ya una persona adulta, completamente responsable por ella misma. El Talmud también dice que desde los 6 años en adelante hay que llenar a un niño con la Torá como darle pasto a un toro. Imagínense, ¿cómo tenemos que estar enseñándole a nuestros hijos la Torá? Que el pueblo que estábamos mencionando, ¿no? Que enseñó la primera sistema de educación pública fue el judaísmo. Esa era la forma como ellos enseñaban, la forma educativa que tenían de enseñarlos a hacer el bien. Recuérdense que lo mismo que dijo a Pablo, a Timoteo, le dice que desde niño has sabido las escrituras y ellas te sirven ¿para qué? Para enseñarte, para redarguirte, para llevarte por justicia. Entonces tenía entendido él de que era lógico, era aceptable, era sobreentendido de que los niños desde pequeños, sus padres se tomaban la responsabilidad, se tomaban el trabajo de enseñarles los mandamientos. Y tú dices, tú la conoces muy bien, pero ¿para qué necesitas conocerla? Para que te enseñe, para que te guíe, para que te exhorte. Uno de los grandes problemas que sabemos por los cuales cayó Israel fue por la idolatría. Y en esta parashá nos menciona, y recordemos que la Haftorah fue escogida porque estaba hablando de la idolatría. Al igual que en esta parashá está hablando de la idolatría, de los ídolos que no hablan, no ven, no comen, pero hay que andarlos cargando. Y tienen poder. Tienen mucho poder, pero hay que cargarlos. Imagínense la ignorancia de aquellos tiempos en los pueblos. Ahora en día ya no hay tanta gente que piensa como antes, ¿no? La gente ha despertado bastante en respecto a esto. Y ya no miran a ídolos y a imágenes como que sí los hay todavía en nuestros tiempos. Unas que otras personas que piensan que los santitos les van a hacer sus milagros y que tienen poder, ¿no? Pero hay quienes que ya saben, la palabra lo enseña. Y hay más entendimiento ahora que mucho antes. Si necesita que lo carguen, imagínense. Hay algunas cosas que queríamos mencionar, como lo que está diciendo la parashá, que el Padre es fuego consumidor. Lo está repitiendo Hebreos. Una de las cosas muy importantes que quizás vamos a tocar un poquito cuando regresemos va a ser el misterio que Pablo está hablando del Mesías. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando habla del misterio? Que fue escondido en otros tiempos. Así que, pero mire, vamos a ver cómo quedamos después para que continuemos.